Bien, nos quedamos allí mismo en Ecuador, esta vez para conversar con César García Vélez, quien ahonda en los detalles de lo que ahí es noticia. Adelante, compañero. Gracias, Randy. Muy buenas tardes a Latinoamérica y el resto del mundo. Continúa ventilándose el caso Metástasis y el caso Purga, dos de los casos más grandes que ha tenido el país para poder combatir la corrupción que ha penetrado, según lo evidenciado, lo presentado por la Fiscalía a varias instancias del Estado, pero principalmente a la Administración de Justicia. El anterior viernes, la fiscal general terminó incluyendo a 18 personas más como parte de los procesados. Inicialmente eran 39, entre ellos el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. A ellos se suma Yanina Villagómez, fiscal de Guayas. También está incorporado Ronnie Aliaga, ex asambleísta por la Revolución Ciudadana, a quien la Fiscalía ha identificado como alias El Ruso en las comunicaciones que tenía Leandro Norero con sobre todo María Salazar, funcionaria de la Corte de Guayas. Y también está incorporada Claudia Garzón, esta mujer que se había insertado en las cárceles del Ecuador con el objetivo de propiciar la paz. Era el nombre honorario que tenía, era comisionada para la pacificación de las cárceles. Pues de inmediato salió a reaccionar a través de su red social X, en donde señala que el video polémico en el cual se la observa junto a Adolfo Macías alias Fito, líder de los choneros, tenía fines pedagógicos. Escuchemos lo que decía Claudia Garzón. Con todo esto quiero decirles que existen personas malintencionadas que están usando estas noticias y las convierten en falsedades. No les importa dañar a un ser humano que hace justicia. Pero en este momento les digo, prefiero ser perseguida por justa y humana y no por corruptible ni por omisión ante el dolor ajeno. Bien, tendremos que ver si se trata de un caso de persecución o si en efecto tenía algún tipo de vínculo cuando no solo se le había visto con alias Fito, sino también con Leandro Norero antes de que fuese asesinado en la cárcel de Cotopaxi. Lo cierto es que Claudia Garzón, junto a estos nuevos investigados, están ya dentro del proceso del caso Metástasis, que vamos a analizar a continuación junto al coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas. Gracias por su tiempo, Germán. ¿Cómo ve la comisión que durante tantos años ha luchado contra el tema de la corrupción, uno de los principales males que aqueja al Ecuador? El desarrollo de Metástasis y de Purga, en donde se ha identificado algo que era un secreto a voces, que jueces estaban coludidos en complicidad con narcotraficantes y que ahora están siendo procesados. Gracias a usted por la invitación a este medio tan importante, para que la comunidad que nos escucha y nos ve pueda saber de lo que se trata. La Comisión Nacional Anticorrupción es una entidad de hecho constituida por la sociedad civil, por diversos sectores sociales, de trabajadores, campesinos, indígenas, gremios, universidades, etcétera, que llevamos cerca de 10 años enfrentando al poder y tratando de llevar una lucha que demuestre que la corrupción tiene que ser abolida de un medio como el nuestro, y en donde lo que usted acaba de relatar no hace sino demostrarnos exactamente lo contrario, que los sectores de la delincuencia han tenido la posibilidad de controlar las esferas del Poder Judicial y evidentemente a través de ese mecanismo obtener una ventaja muy importante, que significa que los jueces, que los veredictos, etcétera, salgan a su favor. Esto es una cosa gravísima para el país, pero hay dos estructuras de crimen organizado que se han tomado la función judicial. La primera tiene que ver con la delincuencia común y la otra tiene que ver con el delincuente de cuello blanco, es decir, aquellos que invierten para obtener ventajas vía la construcción de hidroeléctricas a través de compañías extranjeras normalmente, o de personajes que simple y llanamente se dedican a la venta de insumos médicos, etcétera. Todo aquello ha generado una complicación gravísima para la estructura del país, que ciertamente es peligrosa, deleznable y que nos lleva a una situación de crisis muy grave en nuestro Ecuador, llevada a una
circunstancia lamentable y penosa en estas circunstancias. Ahora, no se trata de una situación de ahora. Desde hace muchos años esto venía descomponiéndose y ahora vemos simplemente que se ha topado en un punto para poder levantar la olla de grillos y evidenciar que algunos jueces, ¿cuántos más estarán involucrados en otras provincias? Y en ese sentido, mi siguiente pregunta es, ¿qué hacer para generar una verdadera reforma, al menos en la justicia ecuatoriana, y al menos sanear este poder que requiere tanto el ecuatoriano de a pie, que es el que finalmente tenía sometido a la justicia, y mientras tanto aquellos que usted menciona de cuello blanco, los delincuentes en bandas organizadas, pues quedaban impunes? Mire, estamos en una situación compleja. La función judicial, con grandes excepciones desde luego, se ha constituido en una estructura del Estado al servicio de la delincuencia. La función judicial tiene jueces de alquiler. Ha explotado el asunto en una provincia muy importante como es la de Guayas, pero ciertamente que esta realidad se expande a otras provincias, no cabe la menor duda. Hay que hacer la investigación, por lo tanto, adecuada y prolija para tener la información que está ocurriendo en otras latitudes. ¿Qué hacer? Hay un organismo fundamental en el país que es la judicatura, que es la que debería hacer la evaluación a jueces, entre otras cosas, y que tiene que hacerlo ya. En segundo lugar, esta propia estructura, me refiero como tal, no puede estar conformada por delegados, al menos nos cuestionamos los miembros de la Comisión Anticorrupción, por delegados de la Asamblea Nacional o del Congreso o por delegados de la Función Judicial. El delegado de la Función Judicial es juez y parte en la investigación sobre los procesos que ocurren a nivel de la judicatura. Y el delegado de la Asamblea puede ser un tiro al aire porque es producto de componendas y de acuerdos. De tal manera que es indispensable pensar a largo plazo en una solución de fondo. De inmediato, la judicatura tiene que hacer parar a los jueces, dar por concluida su función, pero además y sobre todo llamar al concurso con la mejor visión de que el concurso de los jueces nacionales tenga un efecto importantísimo en el país en términos de que aquello signifique una adecuada participación, ojalá de las personas que tienen mayor probidad en el país en materia del derecho. Y finalmente, me parece que la evaluación de los jueces hoy más que nunca es fundamental, porque al menos podemos superar la circunstancia trágica que vive el país en esta materia, poniendo orden casa adentro y luego buscando los mecanismos complementarios para poder ejercer una vida judicial transparente, digna, en función de los grandes intereses del país. Ahora, Germán, para finalizar, ¿cómo propiciar que la ciudadanía se involucre, las vedurías, comisiones como la Comisión Anticorrupción, y en esa medida poder denunciar? Porque de acuerdo a herramientas, por ejemplo, como el barómetro latinoamericano que se publicó la semana pasada, la gente no cree en sus instituciones y tiene miedo muchas veces de denunciar. Incluso fiscales y jueces, no todos corruptos, se ven presionados por amenazas de muerte. En ese sentido, ¿cómo expandir y ciudadanizar las denuncias y poder que se haga un tema común, el combate a la corrupción? Creo que la participación de la sociedad civil es fundamental, eso no cabe la menor duda. Pero también de la academia, que es parte de la sociedad civil. Yo tengo la valoración siguiente: la academia tiene que pensar qué tipo de profesionales se está formando que terminan como jueces en medio de la corrupción y jóvenes del derecho que van a buscar inmediatamente los mecanismos adecuados para ponerles en libertad a estos jueces. De tal manera que la academia tiene que hacer una introspección de la formación de sus estudiantes y de sus profesionales. Sin embargo, de esto, la academia, los colegios de abogados deben formar parte de la Contraloría Social. En el caso nuestro, seguiremos haciendo lo que nos corresponde, Contraloría Social, atentos a lo que ocurre en la dinámica nacional, pero en esta materia vamos a tener que replantear esta Contraloría Social que debe venir del conjunto de la sociedad, de la prensa, de los medios de comunicación, porque todos somos testigos
que el delincuente tiene jueces contratados para sus actividades y que los sectores que delinquen saben que como no ocurre nada en el país, la impunidad les está asegurada. Entonces, una función judicial pervertida en gran parte, una delincuencia activa de otro lado, más una inacción de las estructuras del poder público, tenemos una ecuación que se llama impunidad, y en la esfera de la impunidad actúan pues en su casa todos aquellos que quieren llevarse por asalto la patria, la dignidad de los ecuatorianos, los recursos de los ecuatorianos, en medio de una condición realmente preocupante que hay que enfrentarla con toda la verticalidad, más allá de cualquier palabra y de cualquier concepto, sino con voluntad de servicio al país. Gracias, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción. Me quedo con esa frase, tenemos una ecuación que se llama impunidad. Esto es lo que hay que atacar y combatir de manera integral desde todo el Estado ecuatoriano y también con la participación de la sociedad civil, que no tiene que acostumbrarse a normalizar la corrupción que ha penetrado, en este caso, la Administración de Justicia. Nos vemos más adelante, Andy, con más de lo que está pasando en Ecuador en DNews en vivo. Tú sigues. Latinoamérica, ahí están los detalles de lo que sucede. Caso Metástasis y caso Purga. Gracias, César García Vélez, por este contacto. Nos vemos más adelante.